Bueno, después de esta parada de descanso, vamos a continuar con la segunda conferencia. Tenemos a Félix Rodrigo Mora. Él es autodidacta, librepensador. Inició su andanta dentro de la ideología marxista para con el tiempo irse desengañando de ella, de sus utopías y su lógica materialista, cosas de las que acusa también a otros cuerpos ideológicos. Para Félix Rodrigo Mora, la revolución que se necesita no es una revolución para cambiar o tratar de mejorar aspectos económicos, sino al propio ser humano. Por ello encabeza lo que puede considerarse el germen de un nuevo modelo libertario que él denomina revolución integral. Por ello mismo demanda un nuevo modelo de sociedad a la que llama la sociedad de la verdad. Félix no cree en el Estado. Considera que los individuos deben gobernarse a ellos mismos a través de asambleas, tomando como modelo los concejos y los fueros. Para él, el principal obstáculo es la baja calidad de las personas de la sociedad actual, a las que denomina como seres nada. Su obra literaria nos habla de cuestiones sociales, históricas e ideológicas, escribiendo también sobre el románico, lo que él considera un estilo arquitectónico, artístico y popular. Algunas de sus obras son Naturaleza, ruralidad y civilización, Borracheras no, La democracia y el triunfo del Estado, El giro estatocrático, Pensar el 15M y otros textos, Revolución integral o de crecimiento, Feminicidio o autoconstrucción de la mujer, Tiempo, historia y sublimidad en el románico rural. Nuestro invitado también realiza un gran número de charlas y conferencias, prácticamente todas las semanas. Y también, si queréis seguirle, podéis hacerlo a través de su página web, felixrodrigomora.net, y su blog, esfuerzo y servicio, blogspot.com.es. Así que os dejo con él. Gracias. Muchas gracias. Quería agradecer a la asociación el que haya contado conmigo. Quería añadir una cosa de lo que has dicho, que es mi blog se llama Esfuerzo y Servicio Desinteresado. Esa es una cuestión clave, ¿no? Cuando tuve que poner un nombre al blog, pues me salió naturalmente, ¿no? Y creo que eso refleja mucho lo que yo defiendo, ¿no? Este acto público ha generado bastante follón y mucho más del que aparece. Y bueno, pues da una idea de cómo están las cosas, ¿no? No se puede debatir con tranquilidad, siempre hay gente que viene a meter la pata con actividades intimidatorias de uno u otro estilo, ¿no? Yo que soy una persona que creo firmemente en la tolerancia, pero no una tolerancia flácida, sino una tolerancia combatiente, pues he de manifestar que estas cosas no me intimidan. En el último mes y medio es el tercer acto que he hecho con la policía en la puerta, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué está pasando, no? Realmente, bueno, pues no es agradable, ¿no? Pero tampoco me parece mal, ¿no? Este tipo de cosas fortalecen el espíritu. Quería decir que para mí es una gran alegría estar en Toledo. Yo viví aquí en mi infancia y adolescencia, muy cerca de la catedral además, aunque no sucesivamente, sino de vez en cuando. Y siempre he tenido una gran admiración por la historia de Toledo y he leído muchas cosas al respecto y tengo reflexiones. Para mí el mundo medieval es clave, también el mundo prerromano, en eso coincido con Gonzalo, ¿no? Y había traído ahí algunas cositas solo para compartirlas, ¿no? Por un lado he traído un CD que se llama El crisol del tiempo, que lo compré en Toledo hace ya 8 o 10 años. Y traía una pieza de la música visigótico mozárabe que se llama Serguan et Ivo. No lo hemos podido oír por un problema técnico, no solo dura dos minutos. Para mí tiene una gran emoción saber que es una música del siglo VII. O sea, en mi mentalidad la historia tiene una enorme importancia, ¿no? Yo considero que somos herederos de la gente que ha venido delante de nosotros y tenemos que mirarlas con respeto y escuchar lo que ellos han hecho con respeto y para aprender. Rechazo la teoría del progreso porque por sí misma presupone que los de antes eran más tontos que nosotros y nosotros más listos, ¿no? Entonces eso no es una teoría absurda, ¿no? Quizá haya muchas claves de nuestros problemas que pueden resolverse a partir de aportaciones del pasado. Pero claro, la sociedad del siglo XXI ha cambiado tanto que esas aportaciones tienen que adaptarse y adecuarse a lo que es el siglo XXI tan problemático, tan confuso, ¿no? Cómo estamos todas y todos de desorientados. En ese sentido tenemos que seguir pensando mucho. Pues luego aquí vienen otras cuestiones interesantes también.
Viene, por ejemplo, una cuestión sobre las milicias toledanas en la segunda mitad del siglo XII. Todo esto es una grabación de Eduardo Paniagua. Creo que está agotado, pero yo de vez en cuando, periódicamente, escucho este CD, ¿no? También quería decir que leí con interés otro libro sobre Toledo, que es la conmemoración del 9º centenario del Fuero de los Mozárabes, que hizo la comunidad mozárabe de Toledo en el año 2003, hace 10 años. Bueno, el problema de los mozárabes es muy complicado de analizar, ¿no? Pero leer todo lo que se dice en este libro, que es bastante, es un libro muy bien preparado, pues también me permite descender hace 1000 años e intentar comprender cómo eran aquellas sociedades. Yo más cerca, no he podido resistir la tentación, he traído el libro. Quizá haya alguien aquí que sea de Guadamur. En Guadamur, pues de una forma muy modesta, se escribió un libro que para mí es una gran obra de historia del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Que es las primeras jornadas visigodas del 27, 28 y 29 de junio de 2008, que es con motivo del 150 descubrimiento del tesoro de Guarrazar. Entonces hay aquí un texto muy modesto de un historiador que no es profesional, que se llama, se llama el Pedro Antonio Alonso Revenga, que se titula En aquellos años, Guadamur a mediados del siglo XIX, que es asombrosamente exacto e interesante. Yo cuando leí este libro, que lo conseguí de forma casual yendo un día allí a Guadamur, lo que plantea coincide plenamente con los análisis que yo había hecho sobre el siglo XIX y qué había sucedido en el siglo XIX. Él lo hace a partir de los archivos municipales, es decir, él va anotando cómo son los archivos municipales, qué aparece en el pueblo, un pueblo es pequeño, no llega, creo, a 2000 habitantes, y me produjo una gran satisfacción pasar allí una mañana completa con él, escuchándole y viendo que una persona modesta, desconocida, anónima, fuera de su pueblo, puede tener una interpretación del pasado tan exacta, tan rigurosa y tan cuidadosa. Y desde entonces me regaló este libro y desde entonces pues lo guardo muy bien, ¿no? Espero que haya mucha gente así en nuestra sociedad, ¿no? Que de una manera desinteresada pueda aportar ideas muy claras sobre el pasado. El pasado es fundamental. El conocimiento de la historia es decisivo y tenemos que conocerla simplemente como verdad. No, la historia no puede hacerse desde ideologías, desde política, ni desde partidos. Tiene que hacerse desde la objetividad. Y cuanto más objetiva sea, mejor, ¿no? Si tenéis ocasión en alguna biblioteca, recomiendo que lo leáis. Aquí habla de cómo era el comunal, los bienes comunales aquí en la provincia de Toledo, cómo funcionaba el sistema asambleario concejil. Hace una cita muy graciosa del concejo de Polán, el pueblo también de aquí de la provincia, y en conjunto queda algo muy creíble, ¿no? Luego el resto de los artículos del libro pues ya se refieren más bien a aspectos técnicos del famoso tesoro, condiciones del descubrimiento, pero bueno, siempre es muy interesante en una época de desierto intelectual. Antes Gonzalo lo ha dicho muy bien, ¿no? Con una particularidad, que no solamente es un problema de aquí, sino es un problema europeo, ¿no? Hace poco leí en la prensa una entrevista a un bioquímico inglés. Decía una cosa que la gente salta sobre ella. Decía, en los últimos 30 años no se ha hecho en la ciencia ningún descubrimiento importante. Esto es cierto. Esto lo llevo yo diciendo hace la tira de años y nadie se lo tomaba en serio. Este hombre, por lo visto, es muy famoso, tal. Es verdad, no hay ningún descubrimiento. Hemos entrado como en una época oscura, una época del derrumbe del pensamiento, de incapacidad de pensar, ¿no? Yo, desde luego, no soy nada partidario de la ciencia ni de la tecnología, pero el hecho de que ahí no haya creatividad es que no la hay en nada más. Antes Gonzalo lo decía muy bien. En los últimos 70 años, el franquismo y el parlamentarismo, ¿qué podemos citar como creación? No podemos citar casi nada, ¿no? Esto es trágico. Por lo menos yo, bueno, he citado a este hombre de este pueblo de ahí pensando que es alguien importante, ¿no? Muy bien, pues después de esto haré un pequeño comentario sobre mis libros. Están ahí en una mesa, también he puesto mis tarjetas si alguien quiere coger una y si alguien quiere dejarme su dirección de internet, pues le incluiría en mi lista de direcciones. Los libros últimos que he sacado es el del románico, que se ha citado aquí. Yo soy un aficionado al arte medieval y llevaba mucho tiempo deseando hacer ese libro. Todavía tengo algún otro libro por ahí de arte medieval que por ahora no puedo trabajar. También tengo mi libro sobre el mundo tradicional, que es Naturaleza, Ruralidad y Civilización, que encaja muy bien con los análisis que aparecen en lo que he citado. Y luego la obra cumbre mía, La democracia y el triunfo del Estado, que es un libro de 614 páginas que está muy en relación
con el tema que vamos a ver hoy, porque ese libro sí habla de la cuestión del capitalismo. Entender el capitalismo como orígenes es entenderlo como ahora. Ahora el capitalismo ha cambiado mucho, sigue manteniendo su esencia, hay que verlo como un proceso. El capitalismo no es nada estático, al contrario, es un modo de producción y un modo de construir al sujeto extraordinariamente dinámico, y en ese dinamismo consigue sobrevivir. Por desgracia, la gente que nos oponemos al capitalismo no somos tan dinámicos, somos más bien estáticos, más bien dogmáticos, ¿no? Y entonces siempre perdemos esta batalla, ¿no? El capitalismo se crea y se recrea cada 20 años. Nosotros no nos creamos ni nos recreamos cada 100, ¿no? Y así nos va, ¿no? En realidad el capitalismo se ha derrotado ampliamente, ya que antes se ha hablado mucho de derrotas a nivel europeo. Ahora vivimos una gran crisis de la sociedad europea, una gran crisis. La cultura europea se ha hundido, la gente europea tiene vergüenza de ser europea, hay un fenómeno muy grave de autoodio que yo rechazo absolutamente. En mi libro siempre planteo la reivindicación de lo positivo de la historia de Europa, siempre. Es en mí una constante. No admito este sentimiento de nihilismo y destructividad, porque si a la gente se le socava lo que hemos sido, ya no tienen energía para ser nada ni para construir el futuro. Eso es una cuestión que me separa radicalmente de ciertas corrientes y de ciertas que me atacan, ¿no? Pero, bueno, yo realmente me atengo siempre a lo popular y mi posición en política, aunque no es homologable con ningún partido ni ninguna corriente, es muy clara, pero tiene que haber una continuidad histórica. Lo que somos tiene que manifestarse en lo que fuimos y en lo que seremos. De ahí que para mí el estudio de la historia sea siempre muy apasionante. Por ejemplo, contaré una anécdota cuando estuve en Guarrazar hablando con este hombre, es que no puedo resistirme, ¿no? Allí hay una ermita al lado del castillo. Bueno, todos los libros dicen que es una ermita de románico en ladrillo con adherencia gótica del siglo XIII, ¿no? Yo he ido allí y a mí aquello no me daba, ¿no? Hay un sexto sentido que te dice que esa ermita tiene algo de falso. Entonces este hombre, que es un erudito local, me dio una información clave. Dice, bueno, esta ermita, se lo dije, digo, esta ermita me parece rara. Y me dijo, claro, no está citada en las relaciones topográficas de Felipe II. Digo, jo, ya está todo dicho, es que no existía. Que se hace más o menos en 1580, por lo tanto no puede ser del siglo XIII, es una construcción posterior del siglo XVII. Me descargó de un problema que yo tenía desde hacía 20 años, porque había estado viendo la ermita y nunca era capaz de clasificarla en nada, ¿no? Entonces, bueno, esto solo lo quiero contar para que se vea mi interés enorme, incluso por una modestísima ermita de un pueblo perdido en la provincia de Toledo, y también estas conversaciones entre eruditos, yo no me considero un erudito, pero sí como escuchante de este erudito local, ¿no? Para mí el amor por los pequeños pueblos, por la historia, por la gente, es algo más importante que cualquier ideología, cualquier teoría que no tengo. Mis libros defienden un análisis ateórico de la realidad y un enfoque ateórico del mundo. Quiere decir, nos enfrentamos al mundo desde la experiencia, desde los hechos, e intentamos entenderlo hasta donde podamos. Bueno, otro libro también, que es un libro que intenta ser innovador, es el libro sobre la mujer, hecho con una amiga. Entonces este libro intenta romper con miles de mitos absurdos y bastante funestos, ¿no?, sobre la cuestión de la mujer, para aportar elementos de reflexión a un nuevo replanteamiento de la cuestión de la mujer en el siglo XXI. A mí me parece fundamental. Entiendo muy bien que la gran transformación a la que llamo revolución integral por hacer no puede hacerse sin que la mujer desempeñe una función de primera importancia en ese proceso. Por lo tanto, el libro va por ahí. Es un libro que está, en el centro del lío más lío y del follón mayor, ¿no? Pero también es necesario que en una sociedad dormida y enferma o incluso muerta, pues estos conflictos quizá vayan haciendo a despertar a la gente y hacerla entrar en liza y en debate de ideas. Entramos ya en lo de la alternativa al capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Es un modo de producción, es una manera de producir, distinto de otros modos de producción. Pero es muchísimo más que un modo de producción. Y es ahí donde yo quiero ir. Es decir, los errores que se han hecho en la lucha anticapitalista han estado casi siempre relacionados con la creencia de que el capitalismo empieza y acaba en la producción. Y no es verdad. El capitalismo es mucho más y lo vemos, solo tenemos que salir a la calle y ver. Y cada vez, además, según se desarrolla, es muchísimo más. El capitalismo ahora mismo es extraordinariamente potente y concentrado. Eso, pues solo hay que ver, por ejemplo, la concentración de capital que tiene hoy la banca, que se ha ido incrementando,
o la aparición de la empresa multinacional, que es un fenómeno en España de los últimos 20 años. Por lo tanto, nos encontramos ante un capitalismo nuevo que tiene poco que ver con el de los años 50, mucho menos con el de los años 30, pero en cualquier caso es muchísimo más que un modo de producción. Lo definiré en 5 rasgos, que es, en primer lugar, es un Estado y un orden estatal. Es decir, es una organización político-jurídica y unos elementos coercitivos, una legalidad, eso es así, ¿no? En segundo lugar, es un modo de ser de la persona, construido desde fuera. El gran problema del capitalismo es que el individuo no se autoconstruye, cada vez menos. Es un sujeto que es construido. Entonces se crea el sujeto apto para el capitalismo, ¿no? Esto es trágico porque ese sujeto apto para el capitalismo ya no es un ser humano. Cuando vemos ahora la gran tragedia del humano, ¿no? Esa gran tragedia, esa destrucción del humano, tenemos que entender que el capitalismo no solamente crea el Homo economicus, que se ha hablado antes de él, sino el Homo habilis, el animal laborans, que es solo un ser que sirve para trabajar y nada más, ya no es humano específicamente. Esa es una expresión latina que se aplicaba a los antiguos esclavos, ¿no? El instrumento vocal, es decir, los esclavistas del periodo romano decían, bueno, un ser humano, bueno, solo una herramienta que habla, ¿no? La herramienta con voz. Entonces eso ahora se ha generalizado. Entonces cuando nos asomamos a la ventana de la vida, a la calle, encontramos una degradación del sujeto espantosa, algo impresionante, y sobre todo aquí, en lo que se llama España, aquí es donde se ha creado. Los datos que se han dado antes, yo efectivamente los puedo corroborar: uso de prostitución, monetización de la sociedad, enfrentamiento entre las personas, declive cultural, consumo de cocaína. O sea, claro, y realmente ahora no hay gente que se atreva. Por ejemplo, mi libro Borracheras, ¿no?, que también afecta a la cuestión de las drogas, pues es un libro que ha sido, bueno, atacado con furia, ¿no? Yo simplemente digo que yo no soy abstemio, pero bueno, ¿por qué tenemos que emborracharnos, no? La pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué aquí de repente en los últimos 30 años a la gente le ha dado por beber, ¿no? Vivimos en una sociedad hiperdegradada. Y cuando alguien intenta dar la cara en defensa del humano, pues te sale una gente por ahí que hacen verdaderos actos vandálicos con la etiqueta A o la etiqueta no A, porque da igual, ¿no? Yo ahora mismo pues estoy siendo objeto de una serie de ataques relacionados con muchos elementos, claro, ahora se han desencadenado, pero que venían de antes. Por ejemplo, este libro, que tiene ya 2 años de circulación, 2 años y medio, pues, y hay otros muchos míos, que yo tengo 16 libros publicados, que también suscita el odio de la gente, ¿no? Ciertamente. En tercer lugar, otro rasgo del capitalismo es que es un sistema de disvalores. Necesariamente es una vida sin moralidad. Es lógico, es la estructura del capitalismo. Si el capitalismo es el beneficio y la ganancia, todo lo demás sobra. No puede haber una vida ética, no puede haber una vida con grandeza, no puede haber una vida épica. La vida tiene que ser épica. No puede haber una vida mediocre. Cuando nos hemos hundido en la mediocridad de la vida actual, nos estamos destruyendo. Pero es verdad que para que haya una vida épica, primero tenemos que aclarar al servicio de qué metas y de qué proyecto vamos a poner nuestra épica. No podemos ponernos ahora a dar palos de ciego, y por el momento ese proyecto no está claro, no es un proyecto claro. O sea, podemos ponerle etiquetas, y yo se la pongo anticapitalista, pero todavía no sabemos bien cómo hacerlo. Luego sería también un cuarto rasgo de las sociedades capitalistas, es el patriarcado, ¿no? Toda sociedad capitalista o es patriarcal o es neopatriarcal. En este sentido, esto está muy en contra de la tradición hispánica. Hay que leer los fueros medievales para encontrar la importancia que tienen las mujeres allí. Como muchos fueros orgullosamente dicen que han sido redactados por los vecinos de tal o cual villa, mujeres y hombres. Un fuero es una ley municipal, nada más, que se hacía en el concejo. Entonces, esta tradición de preterición, de marginación de las mujeres, como ahora se hace, es decir, que el Estado las va a cuidar como si fueran débiles mentales, y esto es lo que se defiende desde el Ministerio de Igualdad, es algo que no forma parte de la tradición propia de los pueblos de la península ibérica. Y en quinto lugar está lo peor, la primacía de la economía y de los bienes materiales. Cuando hay una primacía de la economía y de los bienes materiales, estamos perdidos. Yo tengo ahí un libro de ecología, que es una polémica sobre el decrecimiento con la Touch, y la inicio con 3 citas de Epicteto, el famoso filósofo, ¿no? Entonces, las 3 citas dicen lo mismo.
Cuando una sociedad y un individuo pone en primer lugar los bienes materiales, se produce un derrumbe de la sociedad. Epicteto es, bueno, para mí es un filósofo muy apreciado, no totalmente, ¿no? Quizá a esta altura ya de la historia de la humanidad, ningún autor ni ninguna corriente puede satisfacernos del todo, ¿no? Yo entiendo que eso es un sano eclecticismo y yo lo practico mucho, ¿no? Yo tomo de Epicteto lo que me interesa, pero sí quería iniciar un debate sobre cuestiones medioambientales, como es este libro, con una cita de un autor clásico que es fundamental de la cultura occidental, que es la nuestra. Yo no me avergüenzo de decir que la cultura occidental es la mía. Y lo voy a defender siempre. Entonces, este olvido de lo inmaterial y de las metas inmateriales es lo que ha creado una caotización de las mentes. Esto, el franquismo hizo todo lo que pudo y el parlamentarismo, aquí se han citado personajes grotescos. ¿Qué podemos decir de un personaje tan hipergrotesco como es Almodóvar? O sea, un personaje funesto. O sea, había que escribir un libro de 1000 páginas sobre él, ¿no? O sea, algo que realmente es como una bomba que nos han metido en la cabeza. Cuando la gente idiota se tragaba sus bodrios en los cines en los años 80, ¿qué veían ahí? No veían nada, se veían a sí mismos, eran una caricatura de sí mismos, de su miseria, ¿no? Eso es, pero ahí estamos, hasta ahí hemos llegado en este retroceso, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una recuperación de las metas y los valores inmateriales que son la libertad, la virtud, el amor, la convivencia, la verdad, la autoconstrucción del sujeto, la trascendencia y la sublimidad. Pero esto me dolería muchísimo que se entendieran como palabras vacías. Cada una de estas palabras tiene un significado fundamental para mí y hay que saber vivir por ellas, luchar por ellas y, si llega el momento, morir por ellas. Eso es una cuestión fundamental. No está ya la sociedad para parodias de palabras. Nos acercamos a un momento en que tenemos que dar la cara y más que la cara. Porque las cosas han llegado demasiado lejos. Las sociedades europeas están muertas, pero la española está más muerta que ninguna, vamos, es la más muerta de todas, posiblemente, ¿no? Entonces hay que estudiar cómo se ha llegado hasta aquí. Veamos entonces las alternativas al capitalismo. Veamos la alternativa del marxismo. Efectivamente, el marxismo tiene unos errores fundamentales, unos errores metodológicos. Yo creo que Marx y Engels actuaron de buena intención, pero ellos cometieron unos errores. Quizá también porque hace 150 años era fácil equivocarse, ahora ya tenemos una experiencia histórica, ¿no? En primer lugar, su visión mecanicista, que olvida lo humano. El olvido de lo humano es lo esencial, ¿no? Es deshumanizada. Ellos no comprenden lo humano porque están en la filosofía del siglo XVIII, del mecanicismo, de Newton, todo esto, ¿no? Newton, claro, bueno, efectivamente, en el universo, en el movimiento de los planetas, pues lo humano pinta poco, pero aplicar eso a la sociedad, pues no, porque una sociedad es de seres humanos, ¿no? Hay un error fundamental. Hay un determinismo histórico que es destructivo, que ellos no hacen nada más que aplicar con nuevas categorías las nociones del progresismo burgués, ¿no? Vamos de menos a más y tal. Ellos lo explican a partir de factores económicos, esto está equivocado. Hay una inespiritualidad y sobre todo hay unos errores analíticos fundamentales. Si Marx y Engels hubieran estudiado la génesis del capitalismo, habían descubierto que el capitalismo no es lo que ellos dicen porque no se construye como ellos dicen. Es decir, ellos no entran en el análisis, no comprenden qué pasa en el siglo XVIII en Europa y de dónde surge el capitalismo. Entonces esto les impide comprender cuáles son las soluciones al capitalismo. Marx toma como verdades intocables las formulaciones de la economía política burguesa, que es una pseudociencia. Yo he estudiado mucho esta economía, no solamente Adam Smith, sino David Ricardo, toda aquella gente, Say y tal. Todos ellos no comprenden algo sustancial. La economía es una actividad de los seres humanos. Eso es la definición. No hay una economía al margen de los seres humanos. Y entonces, según sean los seres humanos, así es la economía. Mirad, ahora mismo, por ejemplo, se dice la crisis económica, bueno, tiene 70 causas, pero hay una causa muy obvia. El grado de desintegración y destrucción de los seres humanos en nuestra sociedad ha llegado a tal punto que ya no son hábiles como productores, ya no somos hábiles para nada, ya no somos hábiles en el acto productivo. O sea, el capitalismo está creando sus propios sepultureros. Si el bioquímico que antes he citado dice, ya no se hacen descubrimientos científicos, dice creo que en los últimos 3 decenios, tampoco tecnológicos, O sea, en realidad la última tecnología no es nada más que refritos de cosas que ya se conocen desde hace 70, 80 años. Igual sucede
en la comprensión de los problemas sociales. No tenemos respuesta porque la mente se ha colapsado. La mente humana se ha colapsado, sobre todo en Occidente. ¿Por qué se ha colapsado? Yo entiendo básicamente porque se ha creado, el capitalismo ha creado la sociedad de consumo que se basa en el hedonismo. Si las metas del individuo son simplemente conseguir bienes materiales para elaborar un sistema de satisfacciones fisiológicas, todo lo demás sobra. Daros cuenta aquí, decía antes, el sujeto como productor no es eficaz. Eso significa que el capitalismo en cierta medida se está negando a sí mismo. Al destruirnos mentalmente, destruye su capacidad para crear nuevos elementos tecnológicos y económicos. Al destruirnos como seres humanos, nos destruye también como productores. Hay cosas que la gente no quiere ver. Por ejemplo, basta con recorrer el país para darse cuenta cuántos cientos de miles de millones se han gastado en la gente aquí en objetos de placer. Vas a un sitio, lo primero que encuentras es una piscina. Nuestros abuelos y abuelas no habrían hecho eso, habrían hecho una huerta, habrían hecho un gallinero. Entonces nosotros estamos ahora metidos en una sociedad del despilfarro, de la improductividad, de la irracionalidad. Una sociedad que tenía como objeto proporcionar placeres fisiológicos al sujeto. Entonces se podría cuantificar, pero estas cuestiones en general no se citan. Ahora se quiere que se busque un nuevo mecanismo para que el proceso de despilfarro y de destrucción continúe. Yo creo que eso ya no va a ser posible. Entonces, la comprensión del capitalismo está equivocada en el marxismo y su proyecto también está equivocado. Veamos una cuestión. El capitalismo no es externo al sujeto. El sujeto del capitalismo es tan capitalista como el empresario. Y eso es una cuestión. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en los proyectos revolucionarios del proletariado? Cuando se hicieron, se destruyó el capitalismo exterior. Por ejemplo, en Rusia se destruye, en muchos países, en montones de países, quizá ha habido 30 países, pero no se destruye el capitalismo interior, porque el individuo sigue siendo dentro de sí mismo un elemento de capitalismo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el capitalismo en estos países se regenera a través de un sujeto que es tan ávido de bienes materiales y de placeres fisiológicos como el más adocenado de los burgueses. Eso donde está pasando clarísimamente es en China. En China, ahora, el Partido Comunista es más burgués que el más burgués de los burgueses. Y entonces, ¿qué sucede? Que se regenera el capitalismo constantemente. ¿Por qué? Porque el capitalismo está en cada una y cada uno de nosotros y tiene que ser sacado de ahí. Y es muy importante comprender esto, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho el marxismo? En realidad, ha hecho un paso de un capitalismo como había en su época al megacapitalismo actual. Un capitalismo brutal, depredador, como es el que hay en China o como en otros países, ¿no? Un capitalismo que da miedo, ¿no? Pero al final se ha desacreditado porque de ahí no ha salido nada nuevo, ha salido lo de siempre, pero empeorado. Veamos cuál es la segunda solución al capitalismo, que es la solución estatista. Por ejemplo, la solución socialdemócrata del norte de Europa. Es decir, se supone que vamos a crear un Estado tan potente que meta en cintura al capitalismo. Entonces se crea esta sociedad desde el norte de Europa que realmente parece, aquí a alguna gente pardilla le parecen modélicas, pero vistas desde allí no son nada modélicas, porque se crea un hiperestado que entonces tutela al individuo como si fuera un menor de edad y le acaba convirtiendo en un menor de edad. No se dice allí las aberraciones que hay, por ejemplo, en los países del norte de Europa, la violencia contra las mujeres, el número de mujeres muertas por 10.000 habitantes es hasta 3 veces superior a España, 3 veces superior. El fenómeno del alcoholismo es aterrador, aterrador. La soledad de la gente es espantosa. La infantilización, la pérdida de autonomía del sujeto ha llevado a que ese proyecto sea un proyecto también fallido. No nos dejemos llevar porque su situación económica sea buena, porque aunque esto por el momento puede ser así, quizá en poco tiempo no sea así. Ya empiezan, por ejemplo, a oírse comentarios de la mala situación económica de Alemania. Hay un problema de fondo. Se ha atacado la base productiva de toda sociedad, que es ¿cuál? La base productiva de una sociedad no es principalmente la calidad de su tierra, las fábricas, son los seres humanos. O sea, en realidad esto ya lo dijo Sócrates, ¿no? Sócrates dijo, si hay una sociedad donde hay criterios morales sólidos y el individuo está bien construido, no hay que tener un problema gordo por la economía. O sea, ahora tenemos cientos de miles de economistas, una preocupación por la economía, pero si no, no hay que complicarse tanto la vida. Queremos una sociedad basada en valores fundamentales como es la libertad, la verdad, el respeto, y la economía funciona sola.
No hay por qué andar con tantas historias, pero claro, lo primero que tenemos que hacer es romper con el criterio clave del capitalismo. Economía máxima es capitalismo, abundancia máxima es capitalismo, bienestar es capitalismo. Tiene que ser una economía mínima, una economía de recursos mínimos y una economía que deje tiempo al ser humano para ser ser humano y cultivar los valores espirituales. Esa es una cuestión fundamental. Por ejemplo, en los tiempos del franquismo, quizá aquí recordéis a vuestros padres o a vuestros abuelos qué se hacía, se trabajaba. Yo entonces vivía en Getafe, en los últimos años del franquismo, ¿y qué hacíamos allí? Pues ibas a una fábrica y salías a las 5:30, ibas a casa rápidamente, tomabas un bocadillo y te metías en un taller semiclandestino a las 6:30 y estabas hasta las 10, y los sábados, y a veces los domingos. ¿Qué posibilidad tenía de salir de ahí seres humanos de calidad mínima suficiente cuando la jornada de trabajo podía ser 70 horas a la semana? Y todo el mundo lo hacía, porque había que pagar el piso, había que pagar el 600, eso estaba creando una catástrofe civilizacional. La jornada de trabajo tiene que ser mínima, tenemos que volver a lo del monacato cristiano revolucionario, donde la jornada de trabajo era 6 horas y media al día, con 3 días o a veces 4 de ocio a la semana, pero no era un ocio destructivo, era un ocio para el estudio, para la convivencia, para la reflexión, también quien quisiera, para la conexión con la divinidad, ¿no? Era un ocio que elevaba al sujeto. Cuando esos valores que son propios de la cultura europea se destruyeron y los destruyó el capitalismo, nos hemos derrumbado en un infierno del que ahora a ver cómo salimos, ¿no? Decía que la solución estatista socialdemócrata no puede ser. Tampoco puede ser la solución del movimiento antiglobalización. El movimiento antiglobalización, bueno, yo con él siempre he estado a bofetadas, ¿no? Aunque era un movimiento supuestamente muy progre, muy radical. Yo no quiero un Estado que controla el capitalismo porque eso no es posible y porque eso es un pretexto para el desarrollo del Estado. El desarrollo del Estado, por ejemplo, cuando empezó la guerra civil, el Estado se apropiaba aproximadamente un 12% del Producto Interior Bruto. El año 1935, ya en el 36 subió mucho porque, bueno, la guerra... Pero ahora estamos en un 44%. El Estado es un monstruo que lo está devorando todo, nos está absorbiendo. Ahora vemos, dicen, el gobierno de la derecha española ha hecho 30 y tantas subidas de impuestos, ya ni se sabe cuántas subidas, ¿no? Realmente el Estado se aproxima a ser el principal explotador de las clases trabajadoras. En los países nórdicos, el Producto Interior Bruto que el Estado se apropia es del 60%, 50, 57, 60, ¿no? Eso lo que significa es una gran masa tutelada, una gente que nunca es madura porque no toma decisiones sobre nada. Tenemos que volver a considerar al ser humano como alguien que toma decisiones, que asume riesgos. Si se equivoca, pues se equivoca y lo paga. Tenemos que volver a recuperar esa ética personal de asumir responsabilidades, aceptar nuestro acierto o desacierto y estar en una vida autoconstruida en la cual tenemos que ser seres de calidad. En realidad, si yo tuviera que definir mi cosmovisión de alguna manera, sería definirla como seres de calidad. ¿El Estado puede regular el capitalismo? No, porque el Estado y el capitalismo son lo mismo. Daros cuenta que los Estados existen en conflicto de unos con otros. Otro error del marxismo es decir, solo la empresa capitalista compite entre sí, que va, los Estados están en competencia permanente. Compiten de muchas maneras, por la lengua, por la cultura, por los servicios secretos, por la fuerza militar, y eso es la historia, ¿no? En el siglo XVIII aquí hay una competencia entre 3 estados, el español, el francés y el inglés, que es sobre todo una guerra marítima que lo gana Inglaterra, y ahí viene todo el declive, ¿no? El poder naval español se derrumba por completo en Trafalgar, pero hemos seguido igual, ¿no? Ahora se ha creado un complejo de estados que es la Unión Europea. Por lo tanto, para ese conflicto entre estados, el capitalismo es necesario a los estados. Podríamos decir que el capitalismo, al dinamizar económicamente a las sociedades, crea las condiciones para que el sistema tributario sube. Esto es exactamente como se crea el capitalismo. En Inglaterra, en el siglo XVIII, se creó el capitalismo para que la flota de guerra tuviera una suficiente cantidad de cañones, de pólvora, etcétera, un poco como el abastecimiento. Por lo tanto, el Estado lo que va a hacer es dinamizar el capitalismo de la forma más despiadada para que por vía tributaria él pueda recaudar más y más. Ahora lo estamos viendo, por ejemplo, están desesperados porque se crean pocas empresas y pocas nuevas, por lo tanto, su nivel de ingresos mengua, porque ellos viven de la tributación. Quiero decir también que la solución estatal es también la de los fascismos. Por ejemplo, Mussolini, él dice,
vamos a crear un Estado regulado que sea capaz de ofrecer a los trabajadores aquello que necesitan. Entonces, bueno, se crea un remedo de estado de bienestar. Es curioso que el estado de bienestar se crea por tres corrientes en Europa, ¿no? Que es la corriente militarista, que es en Bismarck, en Alemania, que lo hace por motivos estrictamente militares, ¿no? En segundo lugar, lo crean los fascismos y en tercer lugar, las socialdemocracias. Es muy curioso que alguna gente diga, los partidos socialistas han creado la socialdemocracia sueca y tal, un estado de bienestar. Bueno, sí, también el nacionalsocialismo alemán creó un estado de bienestar muy potente. ¿Y yo qué tengo que decir ante todo eso? Que yo estoy en contra. Yo estoy en contra de que el Estado intervenga en la vida de las personas, porque nos infantiliza y nos debilita. Tenemos que volver a una situación en que la sociedad, el pueblo se autorregule por sí mismo, por un sistema en el cual el servicio de unos a otros tenga el objetivo fundamental de satisfacer necesidades. Por ejemplo, para mí no es una solución que aquí haya 9 millones de jubilados y el Estado les dé una pensión. No, es que esos 9 millones tienen que vivir en un entorno en el cual sea la propia comunidad la que les cuide. No solamente la familia nuclear, que es un invento, el franquismo creó la familia nuclear, antes existía la familia extensa, sino también la vecindad. No puedo extenderme ahora de cómo se vivía antiguamente, la noción de vecindad que era decisiva y la noción de familia extensa que era un núcleo de gente unido por lazos de sangre que podía llegar a ser 200 personas. Entonces el estado de bienestar no es solución porque establece un sistema jerárquico ilegítimo, un sistema burocrático que está ahí porque está y un sistema no de gente que bueno, tiene que... Es patético, por ejemplo, en Madrid, ver cómo vive la gente jubilada. Eso no es una vida humana. Aunque le dieran una pensión de 4.000 euros, eso no es una vida humana, porque es una vida aislada, porque es una vida fuera del ámbito de lo eficaz, del servicio, en donde todos los seres humanos tienen que estar. En los pueblos es distinto, los jubilados tienen sus amigos, pueden hacer un huerto, pueden hacer artesanía, pero en las ciudades es una pesadilla. Vamos a ver. Por lo tanto, esta idea de que el Estado nos va a salvar del capitalismo ha fracasado en los países nórdicos. Yo no quiero vivir en esos países, yo quiero vivir aquí, con toda la tragedia que es vivir aquí, porque es donde he nacido y donde puedo aportar alguna solución, si es que lo hay, a los problemas de esta sociedad. El Estado franquista lo estatuye también. Ya sabéis que la ley de 1963 del Estado de Bienestar es la que ahora se mantiene todavía, ¿no? Hay muchos antifranquistas feroces por ahí cuando yo les digo, cuidado, que la ley actual de seguridad social es la de Franco, es la de 1963, con pequeñas variaciones que se hacen luego, ¿no? Bueno, el Estado franquista es un esfuerzo por la industrialización muy grande, introduce un impulso hacia la modernización que yo no comparto, destruye la sociedad rural tradicional, pero finalmente lo que nos deja es una sociedad que rápidamente se va a derrumbar en la crisis y en la destrucción inmediatamente posterior, ¿no? En la Italia de Mussolini, ¿qué vemos? Aparentemente Mussolini era fuerte, pero él no había conseguido, ni mucho menos, el pueblo no estaba con un aparato burocrático, porque todo lo que es institucionalizado se degrada. Yo estoy por una sociedad donde no haya pueblo y Estado, solo pueblo, como aquí lo había en el mundo medieval, en una sociedad del pueblo solamente. Entonces, él creía que podía controlar, no, en el año 43, cuando pierde la guerra, inmediatamente le detienen y él aparece como un instrumento, meramente como un instrumento de poderes a los que él nunca había controlado. Y bueno, luego ya sabéis su final, ¿no? Entonces, mi idea es cómo podemos reorganizar el pueblo sobre la base de una reorganización fundamental del individuo. La reorganización del individuo es lo más importante. Quizá ahora mismo más me preocupa la idea del individuo. Yo el año pasado, en un acto en Madrid, hice una charla sobre la virtud. La idea de virtud se malinterpreta mal, yo la tomo de los clásicos griegos y romanos, sobre todo de Plutarco, el pensador del siglo II. La virtud no es más que cualidad y capacidad autoconstruida del sujeto. Por ejemplo, sobre todo su tesis sobre Alejandro el Grande es muy buena. Yo recomiendo que se lea Plutarco. Una gran tragedia de la sociedad actual es que la gente no lea Plutarco. Ya hace 40 años que no se lea Plutarco y así estamos, ¿no? Yo de vez en cuando todavía lo veo, ¿no? Entonces, hay una experiencia muy interesante que no quería dejar pasar, ¿no?, de un intento de salir del capitalismo o de algo parecido al capitalismo, que es la mística castellana, ¿no?
quiero explicar la idea de la mística castellana, sobre todo el grupo que fue destruido por la Inquisición en Pastrana, dirigido por una mujer que se llamaba Isabel de la Cruz, que fueron aquí traídos a Toledo y aquí juzgados y desaparecieron en las cárceles inquisitoriales hacia 1527. Ellos tenían una noción de lo que ellos llamaban tesados, con X, o sea, ahora se diría dejados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el individuo tenía que construirse como alguien que con indiferencia ante los bienes y ventajas materiales pone toda su intención en aquellos valores del espíritu que construyen al sujeto. Esto es muy importante, ¿no? Entonces ellos crearon unas nociones que yo cuando hace 15 años o 20 empecé a construir mi nueva manera de pensar, todo el estudio de toda esta mística castellana, ¿no? Me impresionó mucho. Además, incluso el individuo, cuando es construido a partir de algunos elementos como es la generosidad, la ética, el desinterés, la renuncia, el esfuerzo, la admisión del sacrificio, la apuesta por encima de todo de los deberes, entonces el individuo se hace de calidad y la economía empieza a ir bien. Eso es una cuestión curiosa. No cabe duda que si la mística castellana, en vez de ser destruida por aquellas chusma de matones, ¿no?, de la Inquisición, hubiera triunfado, hubiera creado una sociedad nueva, incluso económicamente. Hay un estudio por ahí muy curioso que dice que incluso hubiera generado un desarrollo de la técnica premoderna de calidad. Yo estoy bastante de acuerdo, aunque yo soy antitecnológico, pero bueno, siempre hay una técnica que pueda ser aprovechable, ¿no? Entonces, si no construimos una nueva manera de ser y de estar en el mundo para los seres humanos, no podemos quitarnos de encima el capitalismo. Podemos, en una coyuntura histórica, como pasó en Rusia, porque en Rusia, bueno, casi les cayó del cielo. Fue una casualidad histórica, pues todo se había destruido con la guerra y los bolcheviques, pues bueno, tomaron el poder, ¿no? A lo mejor si no hubieran sido esos, ellos hubieran sido otros. Pero eso no vale, es decir, puede crearse dentro de 20 o 30 años una coyuntura histórica en la cual sea ceder o destruir el capitalismo. Pero esa destrucción del capitalismo, si no va precedida de una construcción del sujeto y de un sistema de valores, eso no serviría de nada. Serviría incluso para construir algún tipo de pesadilla peor que fue el estalinismo. Vete a saber lo que podía salir de una experiencia así. Podía salir algo súper espantoso, ¿no? Entonces, las alternativas al capitalismo tienen que ir en esa dirección. Ya veis que yo doy salida a la economía distanciándome de la economía. Y cuidado, no es porque yo no haya estudiado la economía. Yo en la mesa tengo mi libro, El girostato eláctrico, que es un libro de economía. Yo tengo 2 libros sobre economía, he estudiado bastante, he leído, no sé, yo puedo establecer una polémica sobre Adam Smith y su tiempo sin ningún problema. Me he leído La riqueza de las naciones varias veces, que tiene 900 páginas. Y bueno, pues me he reído un poco, ¿no? Y esa ceguera, ellos creían que los seres humanos no valían nada, ¿no? Entonces vamos a ver, mi alternativa económica al capitalismo es la autogestión, no la estatización. Yo quiero una economía autogestionada. Pero cuidado, una economía autogestionada no puede ser a la yugoslava, no puede ser que una empresa que por lo que sea puede generar más beneficios que la de al lado y entonces se dedica a explotar a la gente. Tiene que ser una economía autogestionada, pero no por los trabajadores de cada empresa, sino por el conjunto de la sociedad. Tiene que definir la sociedad cuáles son sus metas y qué medios materiales requiere esas metas su cumplimiento. Daros cuenta que una sociedad se define por sus metas. ¿Qué metas nos ponemos? Yo digo, en los últimos 30 años no ha habido más meta que la satisfacción de los apetitos del estómago aquí de todo el personal. Eso ha sido una meta destructiva. ¿Qué metas? Los griegos impusieron una meta, que es la belleza y la verdad. De ahí surge el arte y la filosofía e incluso la ciencia moderna, ¿no? Los romanos impusieron otra meta, que era la conquista y el derecho. De ahí surge el ejército romano, el derecho romano, que todavía es la base del derecho actual, por desgracia, y todo esto, ¿no? Bien, primero tenemos que definir unas metas. Esas metas no pueden ser económicas. La economía siempre es un medio, no es un fin. Un medio importante, si se quiere, porque en realidad el capitalismo no busca el beneficio, busca el poder. Lo que busca es el poder, el máximo de poder. Si estudiamos el capitalismo no en cada país, sino en el conjunto geopolítico del mundo, lo que vemos es que todas las potencias están en guerra unas con otras. A veces esta guerra es pacífica, sin derramamiento de sangre, y otras no. Vemos que, bueno, pues, por ejemplo, España con Marruecos, pues se elimina, España expulsa a un tipo que la acusan de ser espía y en los otros expulsan a otro.
Entonces hay un conflicto permanente, ¿no? Entonces lo que hay es una voluntad de poder que se manifiesta también en la economía. Esa definición de metas yo intuyo que nos puede salvar de la catástrofe civilizacional en que vivimos. Por lo tanto, yo no busco una economía del bienestar, una economía que nos dé más. No, nos sobra casi todo. Podemos vivir con el 10% de lo que tenemos. Y eso nos mejoraría muchísimo. Nos haría mucho mejores. Porque los criterios de austeridad son fundamentales. Yo en mi página, si alguien ha entrado, veréis que de vez en cuando establezco allí cuestiones de ayuno. Necesitamos una ascética fuerte. No muy fuerte tampoco, que nadie se pase aquí, porque eso puede ser peligroso. Pero vamos, a mí me encanta cuando viene gente y me dice, Félix, yo acabo de hacer un ayuno absoluto de 7 días. 7 días, estupendo. Pero para mí ese ayuno no se hace principalmente por razones médicas, ni para perder peso y exhibir el tipito, sino sobre todo como autodisciplina y esfuerzo personal. Es una lucha consigo mismo. Esa lucha consigo mismo es lo único que nos puede construir como seres humanos. Hace poco me preguntaban, ¿cómo fortalecer la voluntad? Dije, es muy fácil. Hagamos lo que no nos gusta y dejemos de hacer lo que nos gusta. Y eso, cuando lo hagamos durante un tiempo, nos constituiremos como sujetos de voluntad propia. Entonces, en esa idea cultural y de cosmovisión es en lo que podemos atrevernos en algún momento a destruir el capitalismo. Para mí, el pueblo decide. ¿Cómo decide? El pueblo como totalidad. Hoy no existe el pueblo. Un problema. No existe el pueblo, existe el populacho, la plebe, la chusma. No hay pueblo. Eso es una cosa trágica. La desaparición del pueblo ha sido una cosa de hace 30 años. Antes el pueblo existía diferenciado de las élites del poder, tenía sus sistemas de valores, su cultura, sus relaciones. Ahora no existe nada parecido, ¿no? Esto ya sucedió en la decadencia de Roma. ¿Cómo regenerar al pueblo? Problema tremendo, ¿no? Pero sin eso no hay solución. Cuando yo digo, el pueblo tiene que decidir en asambleas, sí. ¿Es posible un gobierno por asambleas? Sí, sí es posible, pero un gobierno del pueblo, no un gobierno del populacho. La plebe no puede decidir, porque no es capaz. La plebe es solo una mala caricatura de las élites del poder. En tercer lugar, la economía que necesitamos tiene que ser una economía al servicio de los valores espirituales. Los valores espirituales deben definirse desde la experiencia, no desde una teoría. Es obvio que un valor espiritual fundamental es el pensamiento. El acto de pensar nos define como Homo sapiens. ¿Qué es lo que está pasando cuando el acto de pensar está siendo excluido de las sociedades europeas? Algo muy grave está pasando. Tenemos que ir a las raíces. Obviamente el capitalismo quiere sujetos entontecidos, que no piensen, seres dóciles, que simplemente se sirvan del adoctrinamiento. En segundo lugar, el capitalismo no quiere sujetos autoconstruidos, quiere sujetos construidos desde fuera. Aquí se ha creado un aparato educativo que está construyendo ¿qué? ¿Qué está construyendo? Cada día las noticias son más funestas. Hoy leemos que no hay inventos científicos. Hace poco leímos que no hay filosofía. Hace otro poco nos enteramos de que no hay poesía. Una sociedad sin poesía no tiene futuro. Yo digo, en una sociedad donde no hay poesía y donde el 25% de la juventud son bebedores excesivos, está todo perdido. Pero una vez que hemos aceptado que está todo perdido, entonces es cuando podemos empezar a reconstruirnos. Entonces, la definición de metas es muy difícil. Las metas son elegibles. Esta es una de mis diferencias con el marxismo. Es decir, podemos construir una sociedad que sirva a algunas metas, ¿no? Pero, claro, el marxismo no nos decía eso. Simplemente hay unos estadios que vamos superando. El desarrollo tecnológico, las fuerzas productivas nos llevan, ¿no? Nosotros somos como una especie de bobos que la historia nos lleva de la mano y nos trae. No es así. Pero claro, ahora mismo vivimos en una sociedad donde lo que cuenta es la voluntad de poder, poder económico, poder político, poder militar, poder ideológico, y nosotros somos seres nada. El poder nos construye como seres nada. Pero al mismo tiempo ya tan incompetentes que empezamos ya a convertirnos en una rémora para el sistema, ¿no? El futuro de Europa será trágico porque hemos llegado demasiado lejos. Aquí se les ha ido la mano. Hay que recordar cómo fue la decadencia de Roma en una situación similar, tal como es descrita, por ejemplo, por Salviano de Marsella, este autor maravilloso ligado al monacato cristiano revolucionario del siglo V, que a mí tanto me influyó. Hay que leerlo y leerlo comparativamente.
Entonces, otro elemento para mí fundamental es el desprendimiento. Si no hay generosidad, si la vida no se vive con una idea de servicio, no se puede salir de aquí. O sea, tenemos que meter la mano en el interior de nosotros mismos y arrancarnos los elementos que hay en ella de egoísmo, de particularismo, de interés. Porque, ¿qué es el capitalismo sino la apoteosis del interés? A mí me toca las narices cuando la gente llega y dice, estos banqueros son malísimos, vale, pero tú vives tu vida desinteresadamente, te marcas unos ideales y unas metas a los cuales sirve, te venga bien o te venga mal. Si no haces eso, eres tan capitalista como los banqueros, aunque seas un parado o una parada con los 415 euros esos de la caridad que le dan a la gente que ya no tiene dónde caerse muerta. Por lo tanto, tenemos que acudir a estas categorías. Aquí es donde la mística castellana nos enseña. Qué bueno sería que se hicieran unas jornadas sobre mística castellana para recuperar todo esto, porque no solamente eso. Por ejemplo, Fray Luis de León diseña una sociedad sin Estado, una sociedad donde la gente se autogobierna, una sociedad regida por la idea del amor mutuo. El amor mutuo no puede convivir con el Estado, porque no puede haber amor entre dominantes y dominados. Tiene que haber amor entre iguales. Yo quiero crear una sociedad de los iguales. Sería mucho si os dijera, leed el Evangelio de San Juan y las cartas que se conservan de San Juan, y entenderlo más allá de los mensajes, entender lo que dicen. Está ahí planteado algunas de las soluciones, la noción de amor, la noción de Dios como amor. Esa es una noción extraordinariamente revolucionaria que dará su fruto cuando dediquemos algún tiempo más a pensar en ella y aplicarla a la gran catástrofe que vivimos ahora en las sociedades europeas por culpa del capitalismo y del Estado que sirve al capitalismo. Porque esto es un fenómeno europeo. Europa fue una gran unidad cultural. Hoy ya no es nada. Europa es un desastre y, bueno, en los próximos años veremos la desintegración de Europa. Tenemos que acudir a nuestra cultura. La cultura europea tiene muchos elementos negativos, muchísimos, pero tiene elementos positivos. Y ahora, claramente, ¿quién está atacando la cultura europea? Las oligarquías económicas. ¿Por qué ya no se estudia Plutarco? Porque las oligarquías económicas no quieren seres de calidad frente a ellos. Eso está clarísimo. La cultura europea la está destruyendo el capitalismo. Y quien diga lo contrario es un bellaco y miente. Y detrás de eso lo que se está intentando es imbuirnos de un sentimiento de auto-odio y de vergüenza de nosotros mismos que es intolerable. Yo al respecto llevo mucho tiempo reuniendo materiales y cuando llegue el momento los publicaré. Quiero decir que incluso un texto como el Quijote es un texto que nos puede ayudar muchísimo leerlo desde el punto de vista de nuestra crisis actual. Cervantes era una persona de una gran calidad humana, porque él sintetizó dos elementos decisivos: la cultura erudita, él era un hombre muy erudito que había leído a los clásicos, y la cultura popular. Al ir de allá para acá por los caminos, él hablaba con el pueblo, con la gente, y comprendía la cultura del pueblo. Entonces esta síntesis entre el saber popular y el saber culto hizo de Cervantes un hombre que tenía una gran sabiduría. Pero tuvo algo más. Tuvo la suerte de tener una vida de sufrimientos, de persecuciones, de sufrimientos, de cautiverio, de pobreza. Entonces ese le agudizó el ingenio, le hizo un hombre de fuerza, de energía. Los que han tenido la desgracia de solo conocer la prosperidad, el bienestar, no son nada. Y ahí está Cervantes para demostrarlo, porque no es el genio exactamente lo que nos hace. Lo que nos hace es la suma de los sufrimientos que acumulamos, siempre que sean sufrimientos con sentido. Y en el caso de Cervantes es muy claro, ya sabéis que él ya era bastante mayor cuando otra vez fue metido en un lío, fue encarcelado, fue perseguido, en fin, no digo que toda su vida fuera perfecta, ni mucho menos. Lo humano no admite la perfección, pero en cierta medida en un momento de decadencia, y me gustaría acabar rememorando a Cervantes. Luego, tenemos que continuar con la tradición del comunalismo y el colectivismo agrario. Esto es muy interesante. Yo hago muchas charlas sobre esto y siempre la gente se queda sorprendida. En este modestísimo libro habla de ello, sí. Porque allí lo había y dice, bueno, vendieron los comunales en Guadamur, no lo vendieron, y a partir de entonces el pueblo fue de mal en peor, y lo vendieron a mediados del siglo XIX. Y él lo entiende muy bien, este hombre entiende muy bien el asunto. Por lo tanto, hay que hacer una unión entre tradición y revolución. Necesitamos la tradición, pero no basta con la tradición. Necesitamos la revolución, no basta con la revolución.
Tenemos que hacer una síntesis del pasado, el presente y el futuro. Mi conclusión final es que solo pueblo, no Estado, no capitalismo, solo pueblo. Bueno, como en la intervención de antes, si alguien quiere hacer una pregunta, ¿hay un micrófono o lo hacéis de viva voz, como queráis? Yo soy de la opinión que siempre habría que dar un premio a la primera pregunta. Bueno, yo lo voy a hacer. Has estado hablando del capitalismo y la verdad es que la impresión que saco de tu argumentación es que el capitalismo no solo es un medio de producción, como tú has dicho, sino que es un sistema, es como una suerte de amenaza que acompaña al hombre, casi en cualquier circunstancia, que es la amenaza del envilecimiento del sujeto cuando se entrega a lo que sería una visión puramente materialista de la vida. Es decir, se podría decir que el capitalismo se puede rastrear incluso antes de su aparición histórica. Es algo que está latente y que en el momento en que la visión espiritual del hombre se hunde, se cuela y entonces toma el poder, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Una sociedad totalmente basada en el materialismo. Yo no sé si entonces se puede ver el capitalismo desde ese punto de vista, ¿no? Trascendiendo incluso su plasmación más puramente histórica y verlo como una amenaza latente que rodea al sujeto en el mismo momento en que el sujeto prescinde de un horizonte de trascendencia o de una fundamentación espiritual para su vida. Claro, efectivamente. O sea, el ser humano es una construcción bipartida. Beato de Liébana lo dice, ¿no? El ser humano es bipartido. El ser humano tiene unas cualidades, pero también tiene siempre, y lo tendrá mientras exista, unas posibilidades de mal permanente, ¿no? Siempre existe la codicia, siempre existe la voluntad de dominar, ¿no? Entonces esto nos tiene que llevar a una visión dinámica del sujeto. El sujeto de bien es alguien que lucha constantemente consigo mismo. O sea, la vida humana tiene que ser una lucha con uno mismo, ¿no? Pero claro, uno no está muy separado de los otros, ¿no? Al fin y al cabo somos una construcción social. No se puede luchar contra uno mismo sin luchar contra las fuerzas que nos construyen de una determinada manera, el sistema educativo, la televisión, ¿no? Pero esta visión dinámica es muy distinto de la visión autocomplaciente y victimista de los progresistas, ¿no? Los progresistas siempre dicen, es que el capitalismo me hace esto. Sí, un momento, y tú te lo haces también, ¿eh? Lo vamos a introducir. Por lo tanto, siempre hay un peligro. Para el ser humano es un ser en peligro permanente, en peligro de perder la libertad, no solamente que me quiten la libertad, sino algo quizá peor, que se la quite yo a otros. Esto es una cosa muy importante. No tenemos que vernos como sujetos del mal, podemos quitarle la libertad a otros. Podemos dejarnos llevar por la codicia y convertirlos en nuestros esclavos en el proceso productivo. Podemos hacer muchas cosas malas y ese es un peligro que está ahí. Por lo tanto, el capitalismo es como la apoteosis de esas negatividades. El capitalismo es como la codicia, una codicia infinita, una voluntad de prescindir de aquellos valores esenciales del sujeto, no solamente en lo espiritual, sino también en lo material, ¿no? Es patético, por ejemplo, que la gente coja el ascensor para subir al primer piso. Yo es que me parto con esas cosas, ¿no? O que la gente no sea capaz de andar 3 kilómetros, no se valora como físico, el esfuerzo físico, ¿no? Yo en ese sentido quiero también reivindicar el monacato cristiano revolucionario cuando consideraba al individuo como una unidad de mente y cuerpo, ¿no? El cultivo del cuerpo tiene una gran importancia. A mí se me olvida porque a veces se me olvida, ¿no? Pero ahora no se cultiva el cuerpo, se destruye el cuerpo. La comida basura es un atentado a lo corporal, la falta de ejercicio físico, ¿no? Por lo tanto, ahora se ha creado como un magma de todas las cosas perversas y malas que están en la naturaleza humana, porque de eso es tan humano como la voluntad de bien. Entonces ese magma se ha concentrado y nos está destruyendo, ¿no? Daros cuenta, vea, por ejemplo, se puede establecer una correlación entre el desarrollo del capitalismo y el declive de la natalidad. Hay una correlación clarísima. Las mujeres se convierten en instrumentos de producción y entonces la natalidad declina. Ahora en todo el mundo está declinando la natalidad. Bueno, hasta ahora lo que se ha vivido es trayendo gente del tercer mundo a trabajar aquí, pero a la medida que el tercer mundo se industrialice, ya no habrá. Entonces, el capitalismo está llevando a la humanidad toda una catástrofe demográfica. Cuando llegan aquí los neomalthusianos y dicen que hay mucha gente, no, mirad, estudiad los datos del número de hijos por mujer de todos los países del mundo y veréis que salvo unos pequeños países, pocos, en África subsahariana, todo el resto está en declive. Es decir, se ha llegado a tal extremo de locura que nos estamos destruyendo incluso como especie. Dentro de 30 o 40 años, ¿qué tendremos?
si no hay una revolución transformadora del tipo que yo defiendo, y lo veo difícil, no quiero engañar a nadie, que haya una revolución integral, tendremos una humanidad extraordinariamente envejecida en el sentido literal. No será ahora mismo Europa, ya que es Europa, sociedades de ancianos, ¿no? O sea, la pirámide demográfica está degradada. Hay mucha gente mayor de 50 años y muy poca gente, sobre todo en las edades entre 15 20, 30 años hay muy poca gente. El capitalismo es algo que ha creado un sistema que no es compatible a largo plazo con la naturaleza humana, porque es un sistema basado en el expolio sistemático del sujeto considerado como elemento de lucro. Por lo tanto, la humanidad toda va a un desastre, no a un desastre catastrófico y tal, sino a una situación inviable. Ahora mismo, por ejemplo, muchos países que antes no estaban industrializados se están industrializando. Esa gente está hundiendo el número de niños por mujer se está hundiendo. Pero podríamos ir a muchas más cosas, ¿no? ¿Qué queda del ser humano cuando se mete en una oficina y hace 8 horas o 10 horas al día un trabajo que puede hacer un simio? ¿Qué queda del ser humano? Cuando la práctica fundamental de un ser humano en la producción no es humana, ¿qué queda? Entonces, realmente, claro, cuando vienen aquí los arrastrapancartas a decirnos que todo consiste en más salarios o menos recortes, no, es que el problema es mucho más grave, es mucho más grave. Lo que está en juego es la existencia del humano. Entonces, en esa recuperación del humano tenemos que pensar muy bien un proyecto total en que los elementos, no solamente el capitalismo, sino la fórmula estatal, no puede funcionar porque, daros cuenta que también el capitalismo en gran medida es Estado, y el Estado es capitalismo, ¿no? Aquí tenemos las cajas de ahorros que son entidades estatal, privadas, son en realidad una forma de capitalismo de Estado, ¿no? Visto así, es que hay una salida, porque ahora hay una suerte, ¿no? Aquí se ha luchado contra el capitalismo, el fracaso ha sido total, todos los modelos que se han implantado han llevado a peor, todos, el A o el B, ¿no? Pero eso es una lección de la historia. Entonces, cuando estudias esa lección, entiendes que hay que abordar el problema de otra manera, hay que buscar otra solución, ¿no? Porque las soluciones elementales, ¿no? De aquí está el capitalismo y le pegamos un asalto. Bueno, primero que hoy ya no hay asaltos que pegar. Los sistemas represivos, como a la vista están, son potentísimos. Entonces, ahora hay que buscar una vía a la transformación que se busque elementos que todavía no tenemos bien pensados. ¿La situación es dramática? Sí, pero también tenemos una gran oportunidad histórica, porque ahora, al ser los problemas tan graves, o sea, o nos hundimos del todo o buscamos soluciones que pueden crear una humanidad nueva para los próximos siglos. En ese sentido, es un momento, ¿cómo diría yo?, casi orgiástico, porque todas las pseudosoluciones de los últimos 150 años se han venido abajo, y ahora lo que necesitamos son muchas mentes creativas que piensen. No, hay que ponerse a pensar, hacer análisis históricos y actuales muy complicados, pero claro, ahora mismo podemos dar un gran salto adelante, un gran salto. No digo ahora, mañana ni pasado, porque esto no se va a mover de aquí a... pero vamos, podemos crear una humanidad nueva como pocas veces en la historia ha existido esa posibilidad. Yo quería hacer una pregunta que es que si a lo mejor lo que falla no es el Estado, sí, la noción de Estado, sino el tipo de Estado que hay. Porque claro, si es un Estado que está sobredimensionado, que chupa toda la productividad al pueblo, y que luego aparte ese Estado está confabulado con élites económicas, que lo que buscan es la depredación total de los bienes del pueblo, y luego aparte que si nos quedamos sin Estado, por ejemplo hay cuestiones, si usted tiene un accidente con un coche, como no tenga seguro le van a meter un rejólogo que claro, haría falta siempre una seguridad social. Y igual, y yo pienso que ya sé que mucha gente está contra el ejército y yo tampoco soy devoto de los ejércitos actuales, ni mucho menos, pero en cuanto a que si nos pusiésemos en la tesitura de que aquí tenemos una varita mágica y hacemos España o la península ibérica en total, como dice usted, lo que está pasando en Siria y ha pasado en Libia sería un chiste con lo que nos harían a nosotros. Necesitaríamos un ejército que nos defendiera y la única manera de articular un ejército moderno es un Estado. Bueno, vamos a ver, mira, la tendencia de todos los sistemas de poder es a crecer. Eso se ve muy bien. Hay una curva muy curiosa que es qué porcentaje
del Producto Interior Bruto se va apropiando el Estado en los últimos 200 años. Y ves que va creciendo. Las primeras estadísticas fiables son 1850, el año 1850. Entonces domina el 7%, más o menos. O sea, era un Estado pequeñito. Ahora estamos en el 44%. Entonces, los sistemas de poder, todo poder siempre se cree que tiene poco poder. Eso es una ley, o sea, ¿no? Tremenda. Entonces, el crecimiento de los sistemas de poder llega a un momento que se produce una infantilización de la sociedad, pero también una absorción. Ahora mismo se dice, por ejemplo, que los políticos tienen 400.000, ¿no?, consejeros, o yo qué sé, inútiles, que no valen para nada. Yo estoy seguro que es eso o más, ¿no? Vamos, si aquí quizá hay una clase parasitaria ligada a la partitocracia que puede acercarse a las 800.000 personas ahora mismo, ¿no? Que toda esa gente podría estar muy bien haciendo otras cosas, plantar árboles, llevar huertos, cualquier cosa, ¿no? Es cierto que ahora mismo, o sea, las sociedades actuales están tan moldeadas por el Estado que no pueden prescindir de él. Si ahora mismo, por un milagro, desapareciera el Estado, se crearía el caos, está claro, ¿no? Eso, bueno, un caos tremendo. Pero obviamente eso no va a pasar, ¿no? Por lo tanto, hay que atravesar un largo periodo de regeneración antes de que el asunto pueda darse. Si alguien tiene el interés, por ejemplo, de leer mi libro sobre el románico, yo explico la trayectoria histórica del cristianismo, que el cristianismo auténtico, ¿no?, es muy distinto al que se ha dicho. Es un proyecto, en realidad es un proyecto. Daros cuenta, mira, la idea de Dios como amor es una idea increíblemente revolucionaria, es algo que no se le había ocurrido a nadie, ¿no? El cristianismo emerge en la historia como un proyecto de revolucionarización total. Otra cosa luego la Iglesia, que la Iglesia es una excrecencia, algo que sale, ¿no? Entonces esa idea surge como rechazo al Estado romano. Hay que tener esto muy claro. Y además eso aparece claramente en el Apocalipsis. Todas las expresiones, la bestia, la ramera, todo eso se refiere siempre, siempre a Roma, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos habían visto qué significa una sociedad estatizada, ¿no? Entonces ellos establecen un proyecto de desestatización. ¿Que eso triunfa? Bueno, triunfa la Alta Edad Media relativamente, pero aunque ahora volvamos al presente, no podamos, ni mucho menos, prescindir del Estado, la idea de una sociedad sin Estado es increíblemente fértil desde el punto de vista del pensamiento. Es como la idea de revolución. Si nosotros pensamos en términos de reforma, nuestras mentes no funcionarán. Nos pondremos inmediatamente al culo de alguien por ahí que tenga un partido político, sea de un color o de otro. Sin embargo, si nosotros decimos, queremos hacer una transformación total de la sociedad, del sistema de valores y del individuo, por muy imposible que sea eso, eso nos estimula intelectualmente. Esto es lo que yo digo. Cuanto nuestras metas sean más grandiosas, mayor será nuestra capacidad. Porque, en definitiva, lo que hace la grandeza de los seres humanos son la grandeza de sus metas. Mirad, observad aquí qué pasó después de la Constitución de 1978. Antes ha hablado Gonzalo de ello. ¿Quién hegemoniza la sociedad entonces? La hegemoniza la izquierda. Hemos vivido en una sociedad hegemonizada por la izquierda. Incluso cuando han estado gobiernos de derechas, han hecho una política de izquierdas. O sea, ahora mismo lo está haciendo, vamos, realmente hay un proyecto político diseñado por la izquierda al final del franquismo. Ese proyecto ha destruido la sociedad porque era increíblemente cutre, era tan sórdido, tan enano, tan nada, que los seres humanos no podían construirse con esas metas, que consistía únicamente en ganar más, en tener más bienestar económico y en ampliar los servicios asistenciales del Estado. Eso ha creado un colapso de la sociedad y el individuo. Por lo tanto, si nosotros nos marcamos metas grandiosas, esa grandiosidad de las metas nos construye como individuos con grandeza. Aunque en ese momento seamos cuatro gatos, por lo menos podemos ser un elemento de regeneración de la sociedad, porque lo diré. Ahora, el asunto es cosa de minorías. La sociedad ha destruido la acción de las masas. Las masas o son comparsas, o están viendo la tele, o están viendo el fútbol. Y entonces tenemos que plantearnos un problema de minorías. Y ese va a ser el juego de los próximos años. A mí no me gusta. Claro, por lo tanto, daros cuenta que me estoy desdiciendo. ¿Qué queda de la asamblea concejil donde todo el mundo participa? Es una contradicción, efectivamente. Hay que leer a Heráclito y la filosofía de la contradicción. Efectivamente, yo defiendo algo que inmediatamente niego. ¿Pero por qué? Porque una cosa es el modelo y otra cosa son nuestras posibilidades actuales. Pero reconozco que hoy una sociedad sería el Estado o el caos. Yo estoy en contra del Estado y del caos. Pero por el momento
lo que hay es Estado y otra cosa no es posible. Y este momento puede durar 20, 30, 50 años, no lo sé. Desde luego, la gente de mi generación no veremos ningún cambio, ¿no? Yo creo, antes se ha preguntado por ahí si iba a haber una guerra civil o una explosión. No. Yo estoy de acuerdo con la respuesta de Gonzalo. No la va a haber. ¿Por qué? Si la gente no tiene calidad. Si somos seres nada. O sea, ¿qué somos capaces de hacer realmente? Daros cuenta que tenemos que pasar por una dura escuela de la autodisciplina, del deber, del esfuerzo, de la autoconstrucción, ¿no? Y entonces quizás sí, ¿no? Ahora no, ya vemos, la gente es resignada, hay 6.300.000 parados, se resignan, lo único que hacen es un poco en las redes sociales pelotear, ¿no? Y crear proyectos. ¿Qué es ahora, por ejemplo, lo que están defendiendo los arrastrapancartas? Daros cuenta, son el sector más retrógrado de la sociedad, porque ellos proponen volver al pasado. No tienen ningún proyecto de futuro. Lo único que quieren es que los salarios sean altos, que no haya paro y que el estado de bienestar funcione. Cuando dices, eso no es posible, porque Europa ya no es una gran potencia. Europa ya es una potencia en declive que se la están comiendo las potencias ascendentes. Entonces, eso no es posible. Entonces, eso es destructivo, porque por eso yo estoy en contra del estado de bienestar. Hay más razones, es decir, no. Tenemos que crear un proyecto nuevo, una nueva idea de cómo queremos vivir en la sociedad y cómo queremos ser. Y eso tiene que ser yendo a la raíz de los problemas. Y no simplemente a llorar porque vuelva otra vez los felices años. ¿Qué? Los felices años de Zapatero. El año de más consumo aquí fue 2006-2008. Fueron quizá el año de más consumo de toda la historia de la península ibérica. ¿Y qué ha dejado eso? Ha dejado una sociedad destruida completamente, ¿no? Completamente destruida. Pero a unos niveles que asustan, ¿no? Los datos... Mira, ahora sería muy higiénico que alguien hiciera un texto diciendo este país es la mayor caca del mundo. Claro, el primero en el consumo de cocaína, el primero en la alcoholización de la juventud, el primero en uso de la prostitución. El uso de la prostitución es horrible y repugnante. Quiero decirlo, es horrible y repugnante. Es algo horrible. Ninguna persona, ningún hombre que se precie puede hacerlo. Pero, ¿por qué se ha llegado a eso? Porque hay un colapso. Se han colapsado las relaciones entre los sexos. Se han colapsado. Entonces, para mucha gente lo creen que es una salida. Eso junto a la inmoralidad. Entonces, claro, nos enfrentamos a problemas de una gravedad extraordinaria. Ahora no podemos dar soluciones, pero sí podemos pensarlos. Es el momento del pensamiento y de la difusión. Soluciones no son posibles. Y quizá no lo sean en muchos decenios. Quería preguntar, ha presentado como una alternativa errónea al marxismo frente al capitalismo. ¿No cree que hay mucho paralelismo entre un Estado capitalista y un Estado marxista en cuanto no pienses, ya lo hace el Estado por ti, no te preocupes, ya lo hace el Estado por ti, la deshumanización del individuo frente al gran Estado apisonador que... ¿No piensa que es un paralelismo más que una alternativa errónea, como usted ha dicho? Bueno, yo quería decir que el marxismo en sus orígenes, yo quiero siempre a todo el mundo aceptarle como una buena voluntad inicial, ¿no? El marxismo en sus orígenes fue un intento bien intencionado, ¿no? Vinculado a los sindicatos de trabajadores y tal. Pero realmente, claro, cuando eso se lleva a la práctica, se construye un Estado hipercapitalista. Tan hipercapitalista que se hace disfuncional, ¿no? O sea, claro, vamos a ver. El capitalismo es llevadero mientras es imperfecto. Por ejemplo, como podía ser el capitalismo de aquí hace 80 años, ¿no? Tenía poco poder, los empresarios no tenían muchos sistemas de control, pero cuando ese capitalismo se hace súper eficiente y se fusiona con el Estado, se crea como un megapoder que destruye al sujeto. Por ejemplo, eso en la Unión Soviética se manifiesta, la gente allí no sabía dónde meterse. Entonces, ¿dónde se mete? En el alcohol. O sea, se produce un fenómeno de una alcoholización de masas total, ¿no? Alguien ha dicho que la Unión Soviética se derrumba por el alcoholismo. Probablemente sea verdad, ¿no? Pero ahora lo vivimos aquí. Daros cuenta que nuestras vidas están ya tan controladas por unos megapoderes que ¿cómo podemos salir de ahí? Yo hago una apuesta, pero no estoy seguro que eso sea así. El individuo. Para mí el individuo es fundamental, solo y asociado. Yo doy mucha importancia al individuo solo. Una persona sola puede hacer cosas inmensas, solamente con que confíe en sí mismo, en su inteligencia, esté dispuesto a correr riesgos y esté dispuesto a jugársela. No es necesario siempre que las cosas se hagan colectivamente. Confío también en la acción individual, mucha acción individual. Pero, claro, ahora tenemos delante unos sistemas terribles, pero también es verdad que dan signos de autodestructividad. Eso es muy importante.
Es decir, si el sistema actual está destruyendo al sujeto y nosotros nos autoconstruimos como sujetos de calidad, es decir, si nos quedamos aparte de ese proceso de autodestrucción, estamos creando las semillas de las fuerzas que destruirán al sistema. Primero, porque nosotros nos construimos como seres de calidad. Segundo, porque el sistema se está autodestruyendo. Entonces, esas cuestiones tenemos que verlas. Pero claro, los proyectos marxistas han fracasado, están completamente muertos, ¿no? Otro motivo de conflicto mío con la gente es, yo rechazo la solución esta bolivariana, todo esto, la cosa esa del teniente coronel este que se ha muerto hace poco, ¿no? Porque eso es todavía más ridículo, eso es ridículo, ¿no? O sea, cuando se hacen esas cosas surgen procesos aberrantes. ¿Cómo voy a apoyar yo un sistema, el socialismo del siglo XXI, donde la gente se dedica a matarse unos a otros en las calles por robarse un triste reloj? Es que yo no sé la gente que apoya eso. Bueno, ya sabéis que el índice de asesinatos allí es altísimo, ¿no? Cuando realmente un régimen, una sociedad libre y autogestionada, tiene que ser una sociedad del desprendimiento, donde, vamos, uno deja un reloj en una piedra y 3 días después ahí está el reloj porque nadie se lo ha llevado. Eso sería la prueba del algodón de una buena sociedad, ¿no? Donde se respeta a los demás rigurosamente. Entonces, es tan aberrante que una cierta gente defienda el fenómeno de Venezuela que uno se queda pasmado. Uno dice, ya, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado en una pérdida de la cabeza, ¿no? Porque, o sea, yo no creo que haya una sociedad donde la delincuencia común sea cero. No, la condición humana eso no lo permite. Pero una cosa es que haya un poquito de delincuencia y otra cosa es que la gente allí se mate. 21.000. Yo una vez calculé en relación con la población de lo que llaman España, me parece que aquí tendríamos que estar en los 40.000 asesinatos. Hay 400 al año. Hay 400 reales. Entonces, todas esas cuestiones, pero quiero decir, y eso aparece como proyectos liberadores, o el proyecto de Evo Morales, por ejemplo, que es un hombre que lo que ha hecho es destruir las comunidades indígenas. Yo llevo tiempo diciéndolo en la más absoluta soledad. Ahora está ya colgado en mi página un estudio de un sociólogo que lo admite. Pero si lo que ha hecho Evo Morales es lo que hizo el franquismo con las comunidades campesinas, ni más ni menos, copiado. O sea, copiado. Pero claro, muchas veces es duro ir a los sitios y saber que estás en un sitio donde eres el único que estás en contra de Evo Morales y del otro. Y el resto de la gente lo apoya y son tus amigos y los respetas y los quieres y bueno, pues ¿qué haces, no? Callarte y ceder, ¿no? Pero ahora la verdad se impone. Eso es interesante también porque todos esos proyectos se están erosionando. Es decir, cada vez son menos creíbles. Este estudio os recomiendo, está en mi página. Es muy interesante porque además es hecho por un sociólogo, tienen unas pretensiones de neutralidad, es decir, no es una cosa así panfletaria. Y poco a poco vamos haciendo como una limpieza, ¿no? De las falsas ilusiones en que hemos puesto la transformación de la sociedad, ahora vamos entrando ya en un proceso de limpieza. Estamos haciendo que nuestras mentes funcionen desde la realidad, ¿no? Es como aquí, por ejemplo, el sistema parlamentario. ¿Ya quién cree en el parlamentarismo? Es muy importante. Pero ¿cuál es la solución al parlamentarismo, no? Yo digo, un gobierno por asambleas, el sistema del Consejo Abierto actualizado al siglo XXI. ¿Ello es posible? No, no es posible. No es posible. Yo he escrito y doy muchísimas charlas a ese sistema. Eso fascina a la gente, la historia fascina a la gente. Yo he visto a gente saltándosele las lágrimas en charlas mías, a hombres, sobre el pasado, el Consejo Abierto, todo esto, ¿no? Pero claro, nosotros no tenemos la calidad humana necesaria para vivir de esa manera. No la tenemos. Tenemos que aceptar fríamente eso. Entonces, pues, estamos en un momento complicado, pero tiene sus ventajas, ¿eh? Hoy ya nadie... Vamos a ver, las fuerzas marxistas hoy son fuerzas residuales, en retirada. Dentro de 10 años quizá no quede ninguna. Hace ya 6 años leí que en Estados Unidos ya no se había publicado en no sé qué año ningún libro de ningún autor que se calificara de marxista. Y aquí realmente están desapareciendo, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es establecer criterios constructivos, pero también hay que considerar que muchas cuestiones del pasado, pues la solución socialdemócrata no vale, la idea de crear un Estado fuerte al estilo musoliniano no tiene pie ni cabeza, hay que ver que eso no lleva a nada, lleva a un megacapitalismo, es caotizante y cosas así, ¿no? Tenemos que buscar en nuestro siglo soluciones. Sí las hay. Yo lo digo, quizá no las haya, quizá el humano haya llegado al final y lo que quede, el futuro de la humanidad, sea unas minorías hiperpoderosas y unas masas deshumanizadas, convertidas en mera mano de obra, a las que se les da una botella de licor para que se entretengan y una revista pornográfica o algo así,
Y bueno, puede ser, ¿no? Esa es la posibilidad. ¿De qué depende? Ni más ni menos de lo que nosotros y nosotros hagamos. No hay ninguna ley histórica determinada. Lo que hagamos en una dirección, si acertamos, o lo que hagamos en otra. Pero, insisto de todas maneras, que mi idea ahora es muy llena de entusiasmo, porque veo que hay grandes oportunidades para el pensamiento hoy y mañana para la acción. Lo que tenemos que estar es atentos a una acción verdaderamente revolucionaria. Definir hoy lo que sería una revolución, lo que yo llamo revolución social integral. Es decir, que es integral, ¿qué quiere decir? Pues que incluye la transformación del sujeto, del sistema de valores, incluye una revolución espiritual, una revolución ética, un sistema económico nuevo, un sistema político. Entonces sería como un paquete. El paquete del humano tiene que ser reformulado, revolucionarizado y transformado en algo que sea operativo. Tiene que ser operativo, no puede ser solo un proyecto teórico. Yo no quiero hacer eso. Es algo que aplicado en algún momento tendría que funcionar. Quizá, ¿no? ¿Qué sociedad, qué país o pueblo en el año 2013 que estamos cree usted que está luchando contra el capitalismo o tal? Porque luego también los pueblos que no están capitalizados quieren capitalizarse. ¿Cómo sería? ¿O esto es la pescadilla que se muerde de la cola? ¿O Mira, hoy no hay lucha contra el capitalismo en ningún lugar del mundo. Sencillamente. El capitalismo ha triunfado. O sea, el derrumbe de la Unión Soviética dejó una ola de decepción. Luego las revoluciones antiimperialistas. Claro, mirad lo que ha pasado en Argelia, ¿no? En Argelia se hace una revolución, es 1 millón de personas las que mueren, la lucha contra el colonialismo francés, y se crea un sistema de poder horrible del FLN. ¿Qué era peor, el colonialismo francés o el FLN? El FLN era horripilante. Y bueno, luego, pues claro, hoy se ha creado una ola de cinismo. La gente en realidad no cree en soluciones políticas, y tiene razón para ello, ¿no? Y en parte es verdad. Hoy quizá las soluciones de tipo, digamos, ideológico, inmaterial, ético, tienen mucho futuro, porque el siglo XX ha sido un siglo politicista, muy politicista, ¿no? Había muchas soluciones políticas y tal, todas han fracasado, ¿no? Ahora mismo, vamos a ver, la lucha de la mayoría de los sindicatos, ¿por qué luchan? Por integrarse en el sistema, por conseguir más salarios, por tener un estatus de integración y tal, ¿no? Pueden haber pequeñas minorías que yo no conozca y me gustaría mucho que hubieran, pero no hay mucho, ¿no? No hay mucho. Muchos pueblos que hasta ahora eran pobres se están industrializando muy deprisa. El norte de África, por ejemplo, Turquía tiene una economía muy, muy boyante. Marruecos mismo se está industrializando. Algunos países también del África subsahariana. Y de ahí saldrá una humanidad muy distinta. Europa, sin embargo, está declinando, ¿no? Porque, bueno, en el mercado mundial pues no tiene ya un sitio como lo tenía antes. Quiero decir que la historia es terrible, ¿no? Yo lo he dicho en varias charlas, pero si hay alguien aquí gente que esté interesada en la historia, hay un momento en que el declive de Europa aparece claramente, ¿no? Que es la batalla de Dien Bien Phu. La batalla de Dien Bien Phu en 1954, cuando el colonialismo francés es derrotado por los vietnamitas, pues esa derrota es la derrota de Europa, la derrota del imperialismo y el colonialismo europeo. Y a partir de ahí, pues Europa ya no tiene su sitio, ¿no? Luego la derrota de Estados Unidos en Vietnam significa lo mismo, significa cambios. Europa ha sido durante 500 años la rectora del mundo. Ahora ya Europa es un continente más y eso tenemos que pensarlo, ¿no? Tenemos que ver qué va a significar todo esto, ¿no? Porque son cambios muy rápidos, muy rápidos. Ahora está todo por reinventar. ¿Habrá gente por ahí que luche contra el capitalismo? Quizás sí. Yo no conozco mucho, tampoco estoy muy informado, pero lo que yo conozco aquí es muy poquito. Bueno, pues si ya por la hora que es, creo que son ya las 9 prácticamente. Sí, bueno, pues damos por concluidas las jornadas por hoy y bueno, que todo el mundo sepa que el próximo día 29 a las 6 de la tarde volveremos con otras 2 conferencias. Gracias.